Gloria al Señor. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Y a sus hijos, gloria. Aleluya, estamos en victoria. Amén. Tremendo. El día de hoy, amados hermanos, traemos una palabra de parte de Dios. Hace unos días atrás nosotros tuvimos una invitación que nos hicieron. Y eso fue un ministro que llegó de Colombia. Hizo una invitación para muchas iglesias, abierta a todas las iglesias, era gratis. El pastor se llama Ricardo Rodríguez, el que tiene la iglesia más grande en Bogotá, y una administración especial. Ese día fue el día martes, si no me equivoco. Nosotros lo invitaron. Y estando ahí, amados hermanos, él tocó varios puntos y él hablaba acerca del avivamiento, cómo empezó su ministerio, cómo fue que fue creciendo su iglesia, el avivamiento, y habló muchas cosas, tocó muchos tópicos del avivamiento y puso algunos ejemplos de avivamientos, porque él, estando en búsqueda de ese avivamiento para su iglesia, él visitó muchos países donde hubieron avivamientos, pero resulta que todos esos avivamientos empezaron un momento y después los avivamientos se apagaron. Entonces él quedó como con esa incertidumbre y decía, pero ¿qué hago para mantener el avivamiento?, decía él. Y yo le escuchaba y eso me dio vuelta en mi mente. Y yo empecé a hacer un estudio acerca del avivamiento en la iglesia. Y realmente, hermano, todo el avivamiento de la iglesia de Jesús empieza cuando Jesucristo muere y resucita. Amén. Porque él, antes de pasar este trago amargo de morir y luego resucitar, él le da una palabra a sus discípulos. Y se encuentra en Juan 16. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y que esta palabra en esta noche sea de bendición para nuestra vida y nos llene y nos convenza de que la virtud de todo cristiano está en el conocimiento de la verdad y la palabra de Dios. Amén. Y que nos ayude a crecer, buscando cada día más la estatura del varón perfecto que dice la palabra de Dios. Padre Santo, bendice esta palabra y que sea de bendición para la vida nuestra, de mis hermanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Y para cada persona que la escuche hoy, sea de bendición para su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Juan 16 dice, cuando lo tienen me dicen amén. Amén. Gloria al Señor. Esto lo decía el maestro antes de pasar su trago amargo a sus discípulos. Pero luego una victoria, una resurrección. Pero ya él había notificado a sus discípulos lo que venía. Amén. Y esto es interesante. Ellos en el momento no entendían por qué el maestro le hablaba de una separación. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Vamos a desarrollar el tema en esta noche. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas pues he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os la había dicho. Sigue diciendo, esto no os lo digo al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón,
pero yo os digo la verdad. Os conviene, aquí está el misterio de lo que el maestro le estaba diciendo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque cuando no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí el Señor está hablando, puede sentarse, amado hermano, que era necesario que Él se fuera. Pero se nos dice a sus discípulos, y yo me imagino el maestro, cuando el maestro se le acerca a sus discípulos, me imagino la escena, mirándolo a sus ojos, y le está diciendo, es que a ustedes les conviene que yo me vaya. Yo me imagino las lágrimas de algunos de los discípulos en sus ojos, porque el maestro, su rabino, su rabí, se está yendo. Y a todos nos duelen las separaciones. Y más aún cuando se trata de tu rabí, de tu rabón, el que te enseñaba. Todo lo que ellos hacían, los discípulos lo hacían alrededor de Jesús. Pero más adelante, en el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso digo que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aleluya, tremendo. El maestro está anticipando, está profetizando antes de que llegue la gran bendición del Consolador. El maestro muere y resucita, pero de antemano le estaba dando, en griego le estaba diciendo, te mandaré al Paracleto. En griego el Paracleto significa el abogado, el consolador, el que interviene en medio de Dios y nosotros. Entonces, hermano mío, este Paracleto o el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, juega el papel más importante en cuanto al cristianismo y a la vida de nosotros como hijos de Dios. Así como la resurrección de Jesús fue la obra cúspide y cumbre de Jesucristo, la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés es paralela a esa resurrección, porque recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Y esa palabra queda en mi corazón y en mi mente, y todos los avivamientos en la historia que se han venido dando son personas que se unen con un mismo propósito, con una misma visión, con un mismo objetivo en el Señor. Y aparte de eso, todos ellos tienen al Espíritu Santo de Dios, que es el que los guía, y ese es el que explota, es lo que se le conoce como el dínamo, la dinamita del Espíritu Santo en los corazones, en la mente del hombre, que permite que Él llegue a su vida a morar. Amén. Hay muchos avivamientos que han existido a través de la historia, de muchas dispensaciones. En el tiempo de Martín Lutero, si ustedes alguno ha estudiado algo de historia cristiana, Martín Lutero le da una revelación, el mismo Espíritu Santo, y le revela la palabra de Dios como debería ser. Pero ¿qué pasa? Cuando la palabra de Dios es revelada a él hace una protesta y empieza a hablar acerca de lo que dice la palabra, y él tiene que salir corriendo de Alemania, donde estaba, que pertenecía al clérigo alemán, y huir hacia Inglaterra, y empieza un movimiento luterano pentecostal, de tal forma que las personas que cuando escuchaban a él hablar la palabra entendían claramente lo que decía la Escritura,
porque la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo es la que nos va a guiar y nos llevará a toda verdad. Después vino Calvino y vinieron otros propulsores de avivamiento. Luego vino una persecución a los cristianos, contra los cristianos de diferentes épocas. Pero regresando a nuestros tiempos, hay algunos avivamientos, y uno de los principales que se registra en un lugar que se llama Azusa Street, que es en California, Los Ángeles, California. Un hombre de padres esclavos de Luisiana que trabajaba en los campos de algodón del esclavo, llamado William Seymour. En 1906 pasó eso. Estoy hablando de la historia atrás porque quiero llevarlo a algo. Este hombre, como le dije, de un estrato social bien humilde, de padres esclavos, en los tiempos de la discriminación racial en Estados Unidos, en los tiempos de la esclavitud todavía, este hombre recibe un llamado de parte de Dios por medio del Espíritu Santo y empieza un ministerio donde el centro del ministerio era la adoración a Dios y la misión era ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces este hombre, junto a otro, pero él siendo el propulsor, a quien se le atribuye el avivamiento en ese momento en Estados Unidos, de donde él nace, de donde él arranca, dice que los cultos de esa iglesia solamente, hermano, era oración. Y eran cultos de no 1 hora ni 2, de 6, 5, 8 horas, nada más alabando al Señor y adorando. Pero ¿dónde lo quiero llevar? Este hombre, ahí no había un instrumento, ahí no había una batería, ahí no había azafita, porque en ese momento de ese avivamiento solamente se dedicaban a adorar al Señor y alabarle. En el comienzo de un avivamiento era solamente oración y punto. Y de ese avivamiento en 1907 sale lo que hoy conocemos como la Iglesia de Dios. Y en 1914 sale la Iglesia Asamblea de Dios, de un movimiento de un hombre que metía horas y horas. Y dice que cuando él llegaba a la iglesia se metía la cabeza en un cajón de madera. Y cuando venía la revelación de parte de Dios, entonces se quitaba eso y daba la palabra al Señor, movido por el Espíritu Santo. Tremendo. Hay muchos otros predicadores que trajeron avivamiento. Hay una famosa que se llama Catherine Kuhlman. Bueno, hay muchas cosas que se habla de ella, pero lo cierto es que hizo un movimiento de evangelismo y de avivamiento por medio del Espíritu Santo de Dios. Pero tenían algo en común todos estos avivamientos. Hay algo que pasa para que el Espíritu Santo llegue a una iglesia y la ministre o a nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña lo siguiente en el libro de Hechos, capítulo 2, Hechos de los Apóstoles. Dice Hechos de los Apóstoles, pero siempre, y todos los teólogos llegan a la misma conclusión, que se debe llamar Hechos del Espíritu Santo. Porque cuando tú empiezas a leer este libro, te das cuenta que es el mismo Espíritu de Dios haciendo una obra para cada persona que le permite que entre a su corazón, para sus apóstoles, para sus discípulos, para los hijos de Dios. Aquí hay algo que pasa interesante cuando la iglesia está junta con un solo propósito. En este capítulo 2 del libro de Hechos del Espíritu Santo, tiene un título que dice la venida del Espíritu Santo. Algo que ya el Señor le había prometido en Juan 16. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos, unánimes juntos. Eso es lo que dice la Biblia. Estaban unánimes juntos. No solamente en el mismo lugar como estamos nosotros ahora mismo, aquí juntos, sino que estaban también en el mismo sentimiento, en el mismo sentir. Eso es lo que significa unánimes juntos. Y esto nos enseña de una vez cómo tienen que ser nuestras reuniones dentro de la iglesia.
Tiene que ser en unas reuniones que tengan un propósito en el Señor. Sí, el propósito es glorificar al Señor, pero también que las obras, que los dones del Espíritu de Dios se muevan en medio de la iglesia. Amén. Y que el Evangelio del Señor se expanda y que nosotros que estamos aquí preparemos a las personas nuevas que llegan al conocimiento de la verdad de Cristo, que ya está aquí a la vuelta, hermano. Pero la vida de nosotros y las reuniones de nosotros tienen que tener un propósito. Y en esa unidad del Espíritu y en esa visión, te digo algo, cuando una iglesia está en unidad, está esperando el toque de Dios, viene un de repente, porque ahí dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Cuando la iglesia está unida, buscando el rostro de Dios en un mismo sentir, viene un de repente de Dios. Significa que en cualquier momento puede venir la unción de Dios y traer bendición a tu vida y a la mía. Cuando el Señor te dice que te abrirá una puerta, iglesia, nadie te la podrá cerrar. Porque el Señor nuestro tiene todo el poder. Si el Señor dice que te sanará, el Señor te va a sanar. Amén. Por eso yo lo creo. Porque hay un de repente de Dios que llegará a nuestra vida en cualquier momento. Tremendo. Cuando la iglesia está siendo movida por el Espíritu de Dios, llega el momento que tú ni te das cuenta cuando llega ese de repente que pasó aquí en este aposento alto, a estos primeros hijos del Señor, a la iglesia primitiva en esa noche. Yo no sé qué estamos esperando. Yo estoy esperando un de repente de Dios. Yo no sé usted en alguna área quizás también está esperando un de repente de Dios. De tal forma, yo no sé, puede ser finanza, puede ser en tu hogar, puede ser en tu trabajo, puede ser en tu negocio, puede ser algún miembro de tu familia que necesita un de repente de Dios. Pero para que llegue ese de repente de Dios, nosotros tenemos que hacer algo. Aleluya. Y la clave está, dice que estaba unánime junto. Bien, dice que de repente vino del cielo un ruido. Otra versión dice que un estruendo, como un ruido, como de un viento recio que soplaba. Tanto ruido como estruendo son dos tipos de sonidos ásperos al oído. Daniel, toca un ruido ahí. Un poco más duro. Estaba tocando suavecito, se escuchaba bonito, pero eso es un ruido. Eso capta la atención automáticamente de todo, porque está desafinado, está haciendo una desafinación. Y a veces el Señor permite y te trae ruidos a tu vida para captar la atención. ¿Cuáles son esos ruidos? Llega la enfermedad, llega la escasez, llega cada una de esas necesidades básicas que a veces tenemos para captar tu atención, para que tu mirada cambie de dirección y te olvides del ruido y empieces a mirarlo a Él. ¡Aleluya! Cuando sonaba un viento, no sé cuántos se acuerdan cuando fuimos allá a Palmira, a un campamento, hermano, las tiendas de campaña en la noche se volaban y era un zumbido. Yo en mi vida había escuchado un ruido así. Y las tiendas volaban y los hermanos las amarraban y le metían clavos y por el gusto, hermano, era una cosa increíble. Eso es algo que nos pasó a nosotros. Yo me imagino en ese momento los discípulos que estaban a esos 120 cuando escucharon y las personas que estaban alrededor. Dice que ese viento llenó toda la casa. A veces Dios habla en el silbo apacible, pero a veces Dios habla también en el ruido. Al final, Él te va a hablar, ya sea que tú quieras o no quieras. El tema es que nosotros atendamos a la voz del llamado del Señor. Amén. A veces el ruido te da alerta. A veces a través del ruido el Señor también te quiere bendecir. Pero en esta noche yo te digo algo. También Satanás hace su ruido. Como dije, quizás a veces te pone alguna limitación
Quizás tú estás buscando y esperando algo, pero eso te hace ruido, no te permite concentrarte, porque tú no ves la salida a tu problema. Pero el Señor te dice, ese ruido no es mío, mi ruido trae bendición, mi ruido te trae convencimiento de que mi Espíritu Santo mora en tu vida. Y si mi Espíritu Santo mora en tu vida, aleluya, es un ruido de bendición. Aleluya, mire esto es tremendo. De repente, no se quedó ahí, dice que vieron algo parecido como lenguas de fuego que se pararon sobre cada uno de los que estaban ahí. Tremendo. Otra versión dice que se le aparecieron como montones de fuego encima de cada uno de esos 120 que estaban ahí, obedeciendo primeramente a lo que Dios le había mandado, que estuvieran ahí esperando tranquilos. Y dice que les dio el Espíritu nuevas lenguas. En realidad fueron nuevos idiomas. En un de repente de Dios vino ese viento sobrenatural, porque esto que estaba pasando, si usted lo entiende con su lógica, nunca le va a poder entender. Esa gente empezó a hablar en otras lenguas, empezó a hablar en otros idiomas, y estos idiomas que estaba dándole el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo dentro de ellos, hablaban otros idiomas por ese poder que le daba el Espíritu Santo. Ahora, en ese momento que estaba pasando, Jerusalén estaba lleno de judíos que vinieron de diferentes lugares. Y ese ruido fue pero tan fuerte, hermano, que cuando la gente escuchó ese ruido, de una vez llegaron a ver qué era lo que estaba pasando, pero estaban confundidos porque cada uno de los que llegaba escuchaba hablar a los discípulos, glorificar a Dios en su propia lengua. Y ellos decían, pero esta gente no son de la misma región, no son todos del mismo lugar de Galilea. ¿Por qué le estamos escuchando hablar en nuestras lenguas? Aparte decían, pero si esta gente son de estrato social bajo y ellos no hablan diferentes idiomas, no son políglotas, ¿y cómo están hablando nuestros idiomas? Eso no lo dice la Biblia, pero se desprende del asombro de ellos. Había un día que ellos estaban celebrando los judíos. Aleluya. Hay varias fiestas que los judíos celebran, pero en ese momento la fiesta que estaban celebrando era el Pentecostés. Aleluya. Y esta es una fiesta de las tantas, pero hay tres fiestas que los judíos celebran. Las fiestas solemnes de ellos, que son hasta día nacional. La primera, usted sabe cuál es, la Pascua. Usted sabe que la Pascua se desprende de cuando ellos salen de Egipto. El Señor los levanta, ponen los dinteles llenos de sangre del cordero y pasa el ángel de la muerte sobre ellos, y ellos salen tranquilamente. Y no solo salieron tranquilos, salieron con todo el oro y la joya de esos pocos de judíos, de egipcios, y se llevan todo ese botín. Aleluya. Esa es una de las fiestas principales. Después de 50 días viene la fiesta del Pentecostés. Pentecostés no significa Espíritu Santo ni nada que se le parezca. Pentecostés solo significa 50. Esta es una fiesta después de 50 días que se celebran los judíos. Pero aquí dice que había un montón de personas en esta fiesta, habían llegado y se maravillaban. Habían de diferentes lugares. Déjeme leerlo, porque aquí dice que había de todo. Dice que había gente de Macedonia, de Judea, de Capadocia, en el Ponto, eso es en Roma, de Asia, en Frigia, Panfilia, de Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos allí residentes, todos los judíos, solo prosélitos, cretenses y árabes. Me llama la atención que habían árabes también ahí. Y todos le oían hablar en sus propias lenguas y se maravillaban. Tremendo. Esta fiesta de Pentecostés, en 30 kilómetros alrededor de Jerusalén, donde se celebraba esta fiesta, todos los hombres mayores de 12 años tenían por obligación que asistir
los judíos, y ellos venían de diferentes áreas a esta fiesta especial. Tremendo. Pero esta fiesta de Pentecostés, en este momento, la iglesia de Jesucristo, cuando se da esto, todo esto eran judíos mesiánicos, creían en Jesús. Y ellos sabían lo que ya el Señor había dicho en Juan 16 que leímos primero, que Él se iba y era necesario que se iba para enviarle al Consolador. Tremendo. Pero también se estaba cumpliendo lo que decía la palabra del Señor. Aleluya. En Joel. Amén. Pero había una fiesta. Y todos estaban con la expectativa. Había un montón de personas con expectativa de gozarse, porque era una fiesta de regocijo. Esta fiesta de Pentecostés para los judíos era la fiesta que celebraba cuando el Señor le entregó los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Y al mismo tiempo estaba celebrando que en esa dispensación el Señor le estaba dando a Moisés, aleluya, esa tabla de la ley, pero también en el Nuevo Testamento a su iglesia también le estaba dando una nueva dispensación, que el Espíritu Santo era el que nos iba a guiar a toda verdad. Gloria al Señor. Había otra fiesta que era la fiesta de la primicia y la cosecha, que también celebraban los judíos. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, aleluya, es una fiesta muy conocida para ellos, para los judíos. Ese año y en ese día marca el inicio para el avivamiento de la iglesia de Jesucristo. Es uno de los días, hermanos, si no el más importante, es paralelo con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que inclusive mundialmente se celebra el día de Pentecostés, porque tiene una importancia preponderante. Hermano, si el Espíritu Santo de Dios no llega en ese momento, si el Paracleto no llega donde están los discípulos y los reviste de poder, nosotros no pudiéramos hacer nada. Es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza. Y hoy en día no se habla nada del Espíritu Santo en la iglesia. Sí, lo mencionamos y a veces cantamos, ven, Espíritu, ven. Y cantamos muchas cosas del Espíritu Santo, pero realmente usted entiende que el Espíritu Santo también es Dios. El Espíritu Santo son 3 en 1. Usted puede entender eso. Entonces esta nueva dispensación que el Señor nos da por medio del Espíritu Santo es el que traerá avivamiento a su vida y a la mía, a la iglesia en general. Si no es por el poder del Espíritu Santo, aleluya, créame que muchos hubiéramos fallado, muchos hubiéramos caído, muchos no hubiéramos podido continuar. Él es el que nos da fuerzas para seguir adelante. Él nos manda. Jesús lo manda a la ciudad de Jerusalén, a sus discípulos, a quedarse ahí para ser revestidos de poder por medio del Espíritu Santo. Y llega ese día hermoso, donde llega un de repente de Dios a cada uno de esos discípulos y le abren la puerta al Señor. Tremendo, tremendo. Pero hay algo que yo quiero decirle también, porque todos necesitamos este poder, esta unción del Espíritu Santo. Había algo que ellos también tenían que haber hecho. Y Jesús se lo dice claramente: esto es lo prometido por mi Padre a ustedes. Y ahí entra Joel capítulo 2, el verso 28. Dice que y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vos profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán, vuestros jóvenes tendrán visiones, y sobre las siervas y los siervos derramaré de mi espíritu. Y dice sobre toda carne, amado hermano. Ahí no tiene que ver si tú eres blanco, si tú eres negro, si tú eres asiático, si tú eres un indígena. Dice que sobre toda carne. No importa si tú eres libre
Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo caerá sobre tu vida, sobre tu carne, sobre todo grupo étnico que le abre su corazón al Espíritu Santo de Dios. Así que no importa si tú tienes limitaciones económicas, si tienes dinero, si no tienes, si eres pobre, eres rico, todos tenemos acceso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Esa es la promesa de la iglesia. Esa es la promesa para ti y para mí. A Dios le plació cumplir lo prometido un día de Pentecostés. Y empieza el avivamiento. Mucha gente se pregunta, ¿pero qué tengo que hacer para estar en el avivamiento? Como ese pastor en Villa Marte. Él tiene una iglesia muy grande, excelente, y él está en avivamiento. Pero él también dijo, al final entendí que por más lugares que yo fui, donde arrancaron avivamiento, yo no podía copiar ese modelo, porque el modelo es uno solo. Estar unánimes juntos, aleluya, adorando al Señor, dándole la honra y la gloria al Espíritu Santo de Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y hay una clave aquí en Hechos 5, el 32, que me encanta. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado el Padre, o sea, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí está la clave. Tú quieres la bendición del Espíritu Santo, obedece a Dios. Tú quieres el poder del Espíritu Santo, créele al Señor y bendice su santo nombre, y tendrás la unción del Espíritu Santo orando en tu vida. Decimos y recitamos a veces Filipenses 4:9. Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y hasta no lo sabemos de memoria. Ya nada más falta que nos tatuamos. Imagínese, no haga eso, hermano, no haga eso. Pero usted sabe algo. El Señor sí sabe lo que nosotros necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. Y a veces queremos cosas que el Señor dice, no te las puedo dar, hijo mío. No te la puedo dar porque no es lo que tú necesitas conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú lo que necesitas es clamar al Espíritu Santo, ser lleno del poder del Espíritu Santo, aleluya. Y tú verás cómo el Espíritu Santo abrirá camino. El apóstol Pedro, gloria al Señor, el apóstol Pedro era un fusilánime. ¿En qué sentido lo digo? Él era un apóstol. Y Dios le dijo, Pedro, sobre ti, sobre esta roca, sobre esta pedra, edificaré mi iglesia. Pero el apóstol Pedro negó al maestro 3 veces. Y él se fue triste, hermano mío. Él se fue con una tristeza en su corazón. Y él estaba desanimado. Yo me imagino la congoja que había en su corazón. Por tanto tiempo yo caminé 3 años y algo con el maestro. Y yo era el que decía, maestro, yo voy por ti. Yo pongo mi vida por ti. Y a la hora de la verdad, el gallo cantó 3 veces y negó al maestro. ¿Qué diferencia hay entre Pedro y nosotros que le fallamos al Señor cotidianamente? Hay una diferencia. Que cuando Pedro, aleluya, después de recibir el poder del Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia que él se paró, aleluya, pero él no se paró solo. Dice que los 11 se pararon al lado de él. Si tú lees la palabra de Dios te das cuenta que no fue que se paró solo y dio un discurso y más de 3,000 personas aceptaron al Señor, o como 3,000 personas aceptaron al Señor. Si tú lees, dice que los 11 se pararon junto a él, dándote a ti entender que ellos empezaron unánimes juntos, y a la hora de predicar la palabra lo hacían unánimes juntos también. Cuando Pedro estaba predicando, los hermanos no estaban callados, estaban diciendo amén. Así dice el Señor, gloria al Señor, Cristo vive, es verdad, el Espíritu Santo está sobre mí. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, la unidad en la casa de Dios es lo que necesitamos. Gloria al Señor. Y este hombre que negó a Jesús 3 veces y que estaba triste, quizás con la autoestima baja, quizás diciendo soy un fracaso, yo no me debo llamar discípulo del Señor, se para bajo la unción del Espíritu Santo y se para y da este sermón.
aleluya, pero no estaba solo, estaban sus 11 hermanos atrás de él, aleluya, glorificando al Señor y diciendo sí, así como lo está diciendo él, sí, así dice Jehová, sí, él, aleluya, recibe, aleluya, así decían ellos, estaban callados, entendiendo que la unidad en la casa del Señor es lo que trae la presencia del Espíritu Santo dentro de la iglesia, el avivamiento. Tú quieres avivamiento, iglesia, tú quieres avivamiento de milagro, aleluya, entonces empieza a buscar la presencia de Dios. Yo te quiero decir algo, el Señor dice que a cada uno le dio una medida de fe. Cada uno de nosotros tenemos una medida de fe, amén. Quizás tú tienes una fe como un grano de mostaza, pero quizás alguien tiene una fe como, no sé, más grande. Pero cada uno de nosotros tiene que poner esa medida de fe en manos del Señor y dejarse usar por el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú te dejas usar por el Espíritu Santo de Dios, aleluya, y tú tienes una medida de fe para sanidad, obrará milagros Dios por medio de tus manos. No esperes que sea el pastor, no esperes que sean los líderes. Ustedes tienen cada uno medida de fe para ser siervos genuinos de Dios y servir al Señor y moverse en los dones del Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, usted tiene que venir con una expectativa. Usted tiene que entender que hay un propósito de ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Como nosotros, la iglesia, está tratando de hacer lo que el Señor nos manda, hay un área de nosotros que no podemos soltar. La palabra de Dios es la que nos da luz. La palabra de Dios la tenemos los días domingos. Tenemos escuela dominical y tenemos los miércoles enseñanzas bíblicas. No se pierda esa enseñanza bíblica. No se pierda la escuela dominical. También tenemos el culto racional, como hoy viernes y los días domingos. Dice la Biblia: traer vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y se mueve el Espíritu de Dios. También está la parte del avivamiento, como mencioné, en los años 1906, que nada más se dedicaban a orar. Bueno, nosotros tenemos un culto que se llama ayuno y oración. Y aquí voy a hacer una entre comillas. Hermano, ese culto se debe llamar oración y ayuno. Porque analícenlo, cuando nosotros venimos a ayunar, usted solamente viene sin comer. Pero lo que se viene a hacer aquí es a orar, a pedirle al Señor, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, tengo esta necesidad, Espíritu Santo, no tengo esta necesidad, pero quiero que me llene mi corazón, siento una melancolía, no sé qué me está pasando, siento que no me está yendo bien, Espíritu Santo, ven y me ayuda, Espíritu Santo, satura mi vida, Espíritu Santo, lléname de ti. Ayuno y oración es un culto de oración. Si no lo sabía, ya lo sabe. Nosotros, alguien me dijo por ahí que nosotros no tenemos culto de oración, hermano, y ayuno y oración. En realidad es la oración y ayuno. Usted nada más viene sin comer, pero usted viene aquí a orar al Señor. Amén. Aquí oramos por todo. Pero independientemente de lo que la iglesia está haciendo, usted sale de esa puerta. Y aquí es donde viene el pedacito. Cuando usted sale de esa puerta y de esta de acá, usted sigue en su mundo normal, como cualquier mortal, normalito. Tú vienes a tu mundo, tú sales por ahí. La puerta de atrás se hubiera salido y entró por abajo. Y tú sales como cualquier mortal. Pero cuando tú vas llegando a tu casa, de una vez Satanás sabe de dónde tú vienes. Él sabe que tú vienes de adorar a Dios. Él sabe que tú vienes de servir a Dios. Él sabe, como ustedes como pareja, que ustedes están buscando el rostro de Dios. Pero ¿qué hace Él? Él de repente busca una forma de hacerlos ustedes flaquear y fallar. Y te tira a ti o a ella algún dardo. Entonces por eso que el Señor nos dice a nosotros que nosotros tenemos que estar revestidos de la armadura de Dios para poder aguantar todos los dardos del enemigo que nos tira. ¿Está entendiendo? Es allá afuera donde usted va a demostrar de qué material usted está hecho. Si usted realmente quiere servirle a Dios o quiere servirle al diablo. Yo quisiera decirle que usted puede servirle a alguien en término medio.
Pero en este camino no hay término medio. O le servimos a Dios o le servimos al cachudo. No hay otro. Y lo reprendemos y lo atamos en el nombre de Jesús. Está atado. Lo leímos. Está atado. Ya su juicio fue dado. Y su sentencia está lista. Esta más tiene que esperar el momento que le corresponde a él. Entonces, iglesia de Jesucristo, cada uno de nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude para que nos llene de su poder y nosotros podamos andar en la calle tranquilamente y confiadamente. La Biblia dice que no podemos andar como Boba Fett. Boba Fett era una cómica de un muchacho que se babeaba, andaba así por la vida. Nosotros los cristianos no podemos andar como Boba Fett. Nosotros tenemos que andar vivos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que no podemos ignorar las maquinaciones de vuestro enemigo, el diablo. Y si él está haciendo maquinaciones, nosotros venimos a ayunar. Si él está haciendo maquinaciones, nosotros venimos a orar. Si él está haciendo maquinaciones contra tu vida, nosotros venimos a alabar al Señor. Aleluya. A eso el Señor nos ha llamado. Pero pasa algo. Ellos estaban unánimes juntos, iglesia. Ni un paso atrás. La unión hace la fuerza, diría un Suntra, un ex Suntra. Pero quiero decirle algo, la unión sí hace la fuerza, la unión hace la fuerza. El Espíritu Santo de Dios, aleluya, es el que se mueve aquí en esta casa. Y ese Espíritu de Dios es el que te va a ayudar a combatir. Si tú estás medio débil, por eso es que nosotros, hermanos, siempre lo digo, nosotros tenemos que sí. Cuando el Señor le preguntó acerca de Caín, Adán dijo, ¿qué yo voy a saber de él? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Yo te quiero decir que sí, tiene que ser guarda de tu hermano. Mi hermano estaba en Estados Unidos trabajando y yo estaba, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Cómo te está yendo? ¿Por qué estoy orando por ti? Y no se lo decía porque sí, es porque estaba orando por él. Mi hermano Alberto Man, que está aquí junto a su hijo. Yo quiero decirte, hermano mío, sí somos guarda de nuestros hermanos. Sí lo somos. A veces hay necesidades en la área económica también. Y si tú no conoces a tu hermano, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo tú le vas a tender la mano? Entonces, iglesia de Jesucristo, es tiempo de estar en unidad para que ese avivamiento, aleluya, llegue a la casa de nosotros, a nuestra vida primeramente, y luego sea contagiado a todos los demás. Aquí en Jerusalén, allá en Capernaum, allá en Betania, allá en Veranillo, allá en Samaria, allá en la ciudad, en la Chorrera, en la Reiján, donde sea que el Señor nos lleve, aleluya, predicar el evangelio de la palabra de la verdad. Gloria al Señor. Iglesia de Jesús, Cristo vive por siempre. El Espíritu Santo está en medio de su casa y de su iglesia. Solamente tienes que, como dijo ahí claramente, quiero leerlo porque yo quiero que usted se quede con eso. Está en Hechos 32. La única forma que ese Espíritu llegue a tu vida. Y luego digo, varones israelitas, no estoy en 35, 32, perdón. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A los que le obedecen. Usted tiene que obedecerle al Señor. Y el Señor le mandará al Espíritu Santo para que gobierne su vida. No tenga temor. Ya no tenga más temor. Solamente póngase en la mano del Señor. Encomienda a Jehová tu camino. Espera en Él y Él hará. Vive el Rey. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos.